Hola, mi nombre es Yanimar Celeste. Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Causas. El Tratado de Versalles y la humillación humana. Entre otras cosas, el tratado obligaba a Alemania a consignar armamento y navíos militares a los aliados, reducir el ejército alemán a 10.000 soldados, repartir entre los vencedores los territorios anexados o administrados por Alemania, pagar una indemnización escandalosa a los aliados. Tales condiciones impedían la recuperación de Alemania, lo que despertó el malestar popular de la nación germana al restablecimiento y el deseo de revancha. Descontento de los acuerdos con Italia tras el Tratado de Versalles. El compromiso adquirido por los aliados fue desconocido en el Tratado de Versalles, e Italia solo recibió una parte de lo acordado. Esto despertó el deseo de reivindicación de Italia, especialmente en aquellos que lucharon en el frente de la guerra, como Benito Mussolini. Crecimiento de las tensiones étnicas. Las tensiones étnicas crecieron en este periodo y prepararon el ambiente de confrontación. Fueron consecuencia del reparto territorial promovido en el Tratado de Versalles. Surgimiento del nacionalismo y socialismo. El descontento fue dando lugar a la aparición de una nueva tendencia ideológica de ultraderecha que pretendía hacer frente a la avanzada de las democracias liberales capitalistas y del comunismo ruso. Por medio de un discurso nacionalista, excéntrico, proteccionista y de vocación imperialista. Esta tendencia estaba representada por el fascismo italiano de Benito Mussolini, que ascendió al poder en 1922, y el nacionalismo alemán o nazismo. La Gran Depresión. Al inicio de la década de 1920, países como Francia, Reino Unido, habían tenido una rápida recuperación económica. Sin embargo, el crack del 29 dio inicio a la Gran Depresión, lo que puso jaque a las democracias liberales. La Gran Depresión hizo mella en todo el mundo, pero la reacción fue más sensible en Alemania e Italia, países afectados previamente por el Tratado de Versalles. Allí se exageró el rechazo popular al liberalismo económico y el modelo democrático. Puede decirse que la Gran Depresión revivió el nacionalismo alemán, que antes del 29 tendía a perder fuerza política. De ese modo facilitó el ascensor del poder del nazismo en 1933 bajo el liderazgo de Adolfo Hitler. La invasión japonesa de Manchuria en 1931. Al principio del siglo XX, Japón se había convertido en una potencia económica y militar, pero tras la Gran Depresión enfrentó nuevas barreras aduaneras. Los niponeses deseaban asegurarse el mercado y el acceso a las materias primas. Así que tras el incidente del tren de Manchuria, en el que el tramo de ferrocarril fue volado, responsabilizaron a China y expulsaron a todo el ejército de la región. La invasión de Italia a Abisinia, Etiopía, en 1935. A comienzos del siglo XX, ya Italia se había garantizado el control de Libia, Eritrea, algo así, y Somalia. Sin embargo, el territorio de Abisinia, Etiopía, era más que apetecible. Fue así que el 3 de octubre de 1935 invadieron Abisinia con el apoyo de Alemania.
Fracaso de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones intentó disminuir el rigor de las medidas contra Alemania, pero sus observaciones no fueron escuchadas. El organismo no supo cómo hacer frente a las iniciativas expansionistas alemanas, italianas y japonesas. Al fracasar en su misión, la Sociedad de Naciones fue disuelta. La confrontación ideológica. Tres modelos político-económicos, estas tendencias en debate fueron el liberalismo capitalista y las democracias liberales, representadas por Francia e Inglaterra, especialmente, y luego por Estados Unidos, el sistema comunista, representado por la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, y el nazismo alemán, y el fascismo italiano. Consecuencias. Las consecuencias demográficas, pérdidas humanas. La consecuencia de esta guerra fue terrible y devastadora. En esta guerra se perdieron más de 66, se perdieron y desaparecieron más de 66 millones de personas, el cual solo 19 millones y algo corresponden a soldados. La otra diferencia corresponde a judíos, casi 7 millones de judíos muertos en campos nazis y civiles. Consecuencias económicas, quiebre de los países beligerantes. La Segunda Guerra Mundial implicó una auténtica destrucción masiva. Europa se vio no solo abatida en pérdidas humanas, sino desprovista de condiciones para desarrollar la economía. Al menos el 50% del parque industrial europeo quedó destruido y la agricultura sufrió pérdidas semejantes, lo que desató las muertes de hambruna. Igual suerte corrieron China y Japón. Para poderse recuperar, los países en guerra tuvieron que recibir el auxilio de un plan financiero llamado Plan Marshall, cuyo nombre oficial era Programa de Recuperación de Europa, European Recovery Program. Este auxilio financiero provenía de los Estados Unidos de América, que abogaba también por establecer alianzas que pudieran frenar el avance del comunismo en Europa Occidental. Creación de las Naciones Unidas, la ONU. Creación de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Tras el evidente fracaso de la Sociedad de Naciones, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 se fundó la Organización de Naciones Unidas, ONU, vigente hasta el día de hoy. Su propósito sería salvaguardar la paz y la seguridad nacional por medio del diálogo, la promoción del principio de hermandad entre naciones y la diplomacia. División del territorio alemán. El territorio se repartió de la siguiente manera. Francia administraría el suroeste, Reino Unido estaría al noroeste, Estados Unidos administraría el sur, y la URSS se haría cargo del este. Polonia también recibiría las antiguas provincias alemanas al este de la línea Oder-Neisse. El fortalecimiento de Estados Unidos y la URSS como potencias. El fin de conflicto trajo consigo muy especialmente el auge espectacular de la economía norteamericana, tanto en la industria como en la producción agraria. A esto se le sumarían los beneficios de ser acreedor de Europa. Inicios de los procesos de descolonización. Parte de los propósitos de la ONU eran las causas y consecuencias de ambas guerras mundiales. Fue promover la descolonización del mundo. Gracias.